Gracias, bendiciones, bienvenidos. Vamos a comenzar para ver el compendio del sábado 3 de abril, ilusorio. Muchísimas gracias, bienvenidos. Vamos a estar viendo juntos este maravilloso estudio compartido de las notas, el urtext, el libro de San Robert Perry, el de San Kenneth Wapnick de Ausencia de Felicidad, todos los materiales que tenemos a nuestra disposición y dando las gracias por ello siempre. Gracias a todos, un honor compartir. Ya estamos comenzando por todos los terminales ilusorios. Le damos también al ilusorio Instagram y ya comenzamos. Muchas gracias, bendiciones, bienvenidos todos. Vamos a estar viendo el estudio de las notas. Ya hemos comenzado el capítulo 2. Aunque en las notas es todavía el final del capítulo 1, en el urtext, en el urtext estamos por empezar el capítulo 2. Muchas gracias, bendiciones, bienvenidos, Santa María José, Merino, San Stefan, Stephen Paul, Santa Maica C. Pérez, gracias. Y bueno, pues vamos haciendo la invocación de la página 30, que dice así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Con esta invocación, lo que hemos hecho es hacernos a un lado como personajes, como seres individuales, hacer a un lado al ego, acallar esa voz de la individualidad, decidir que no queremos hacer nada por nuestra cuenta, que no buscamos un bien particular, sino el bien común. Y para que aquí sea visto lo que Jesús quiere que veamos, que acojamos la enseñanza tal como Él nos la quiere plantear. Muchas gracias. Santa Luz María Landa, buen día. San Stephen Paul. Hello, I'm Stephen Paul. Hi, Stephen. Welcome to everybody. Bienvenidos todos. Santa Nelly, infinitas gracias. Pareciera que Santa Aida nos dijo que posiblemente no podría estar porque parecía estar de excursión ilusoriamente familiar. Por lo tanto, pues si quieres vamos allá. Estamos viendo la última parte del capítulo 1. Nos hemos quedado en la página 218. Empezaríamos con el T1 C22. Vamos a hacer un breve resumen de lo que estamos viendo porque esta parte, no sé si has tenido tu ocasión de mirarlo un poquito antes, pero hay un poquito de salto porque hay una parte que se repite cuando se empieza el capítulo 2 y es muy importante que tengamos en cuenta lo que nos está planteando Jesús aquí para ver cómo luego comienza el capítulo 2, que en la versión final es la separación y la expiación y es los orígenes de la separación. Entonces Jesús en esta idea de cómo creímos separarnos
nos está planteando lo que pareciera que quisimos hacer, teniendo en cuenta de que estábamos en el reino del conocimiento y pareciera que usamos la falacia de la posesión para intentar apoderarnos de una parte del reino, poseer el reino, poseer el conocimiento. Por eso al árbol del paraíso, del que parecieron comer Adán y Eva, o Eva y Adán, según la ilusión del mito religioso, ¿verdad? Pues fue para intentar apoderarnos del conocimiento. Entonces, en las falacias de la posesión, como vemos, Jesús nos ha ido explicando que había de 4 tipos, ¿no? Nos ha hablado primero de la posesión de cuerpos, de la posesión de cosas, de la posesión del espíritu. Siempre es poseer o ser poseído, ¿verdad? La falacia es errónea en ambos sentidos. Es una falacia, es una mentira. La mentira de que podamos poseer o ser poseídos por. Porque en el reino, ¿qué es lo que ocurre verdaderamente? En el reino ocurre que todos lo poseemos todo y todos somos poseídos por todo. Todos somos Dios, somos uno con Él y en Él. Dios lo posee todo, posee el reino, posee a su Hijo posee al Padre. Todos nos poseemos continuamente, no hay grados, no hay partes, ¿verdad? Es una maravilla, es un descanso total. En cambio aquí parece que estamos constreñidos por un mundo de limitaciones y que hay que poseer unas partes y que yo de lo que me apropio es a costa de la pérdida de los demás. Por eso aquí, para el ego, el concepto de poseer es vital, porque valgo según lo que poseo. Mi valía se establece en función de cuánto poseemos, ¿no? Fijaos que medimos capitales, ¿no? La mujer más rica del mundo, el hombre más rico del mundo. ¡Hala, lo que posee! ¡Oh! Y todos, ¡wow! ¿Te ha tocado la lotería? ¡Oh! Pues es un montón de dinero que antes no poseías. Pues es un montón de influencia, poder, amistades, ¿no? Creíamos que había que poseer, obtener y retener. Esa era nuestra dinámica ilusoria de cómo salir al mundo. Poseer. Entonces nos quedamos con la idea de poseer cuerpos o ser poseídos por cuerpos, poseer cosas o ser poseídos por cosas, porque cuando poseemos cosas, también esas cosas nos poseen a nosotros, en el sentido de que dependemos de ellas, ¿verdad? Con lo cual estamos renunciando a nuestra libertad y la cosa parece que me posee a mí. Porque no, yo sin mi coche no voy a ningún sitio. Yo este coche no se lo puedo dejar a nadie. Aquí solo lo conduzco yo. Pues el coche me posee. Estoy anclándome al coche, limitándome con ese coche, ¿verdad? Entonces, las falacias de poseer y ser poseído. Personas, cosas, espíritu, porque como también identificamos el espíritu como algo parcial y que puede ser tanto bueno como malo. Fijaos que teníamos la idea de alma y el alma como algo individual y que podía ser buena o mala también, ¿no? Eres un alma blanca, un alma negra, ¿cómo tienes el alma? La tienes corrompida, ¿no? De odio. ¡Ah! Tu alma chapestes ya. Alma pestilenta. Bueno, estamos aprendiendo que el espíritu, el alma es una unidad. Somos un ser espiritual completo. Santa Aida no puede. Sí, gracias, nos dice Santa María Luisa que Santa Aida no puede. Ah, pues muchas gracias, Santa María Luisa. Genial, pues con el audio, perfecto, muchas gracias. Y por último, aparte del espíritu, poseer o ser poseídos por espíritus, pues teníamos el conocimiento, ¿verdad? Que es en el que estamos ahora. En esta página 218 estamos viendo las falacias y estamos dentro de la falacia del conocimiento y eso puede dar resultado a diversos fallos, ¿no? Que es lo último que a diversos errores, que es lo último que habíamos visto, ¿verdad? Y ahora Jesús les dice, como va a leer Santa Nelly, en el T1
O si quieres, Santanelli, me encargo yo de las notas y tú te encargas de San Robert Perry, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces, a ver, Espíritu Santo. Segundito. Un segundito, por favor. Aquí estamos. Vamos a empezar a leer por el T1C22. Y Santanelli, si quieres, vas viendo la correspondencia con el libro de San Robert Perry, ¿verdad? Estamos en San Robert Perry en la página... Robert Perry, página 59. 59, gracias. El párrafo... El párrafo 15, ¿no? 15. Genial. Muy bien. Pues me coloco por aquí también. Vamos a ver. 118. 109. Esta no, es por aquí. Muy bien, pues el T1C22. Ambos, tú y Bill, podríais considerar con mucho cuidado el tipo número 4, el de la posesión, la falacia de la posesión del conocimiento, muy cuidadosamente. Como todas las falacias, y en el Urtext se añade this, como todas estas falacias, contiene un mecanismo de negación. Que va incrementándose, que se usa, y lo que ocurre es que se incrementa el miedo. Bueno, es un mecanismo de negación que se va usando a medida que se incrementa el miedo, y lo que ocurre entonces es que cancela el error temporalmente, pero muy seriamente compromete a la eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos es que en vez de usar el perdón, usamos mecanismos de autoengaño. Cuando nos decimos que no me pasa nada, ¿no? Y lo que usamos es el mecanismo de defensa, pues pareciera que se reduce el miedo, pero no se abole. ¿Sí? Esto se entiende, ¿verdad? Me voy a la página 219 y seguimos con el T1C23. Que nos dice así. Por ejemplo, tú te quejas de que no puedes leer y Bill se queja de que no puede hablar. Parecía ser que a Santa Helen pues tenía problemas a la hora de leerle las notas, por ejemplo, a San William. San William tenía problemas a la hora de dar sus charlas en la universidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque intentan obtener conocimientos con la sabiduría del mundo, pero luego esto mismo se vuelve contra ellos. Es lo que estamos haciendo. Cuando negamos que estemos haciendo esto de intentar ser valiosos con las cosas del mundo, en este caso con los conocimientos, ¿no? El ego nos intenta tentar con, mira, si posees muchos conocimientos vas a ser muy valioso, ¿no? Por ejemplo, en el error tipo A, la idea de que el conocimiento te hace un individuo más atractivo hacia los otros. ¿Verdad?
o que te das al conocimiento para creerte. El ego te lleva a buscar muchos conocimientos para pensar que eres menos vulnerable. Y la idea de que te hace considerarte un individuo más importante que el resto. Pero luego el ego te la hace pagar. Entonces, fíjate, ¿no? Cómo se las hace pagar a ambos. A Santa Helen, que no puede leer, y a San William, que no puede hablar en público, ¿no? Y nos dice el T1C23, ten en cuenta, observa, que esto entraña que la depresión, ten en cuenta que la depresión es un riesgo real aquí, porque las criaturas de Dios nunca deberían de reducir su eficiencia de ninguna manera. La depresión viene de una peculiar forma de pseudosolución que es de la siguiente manera. El Hijo de Dios es eficiente. Yo no soy eficiente. Por lo tanto, no soy el Hijo de Dios. Fijaos que estamos haciendo justo lo contrario de lo que nos conviene, ¿no? Si el Hijo de Dios es eficiente y yo no soy eficiente, pues así deduzco, la conclusión es que yo no soy el Hijo de Dios. Justo al revés, ¿verdad? Vale, pues si quieres, Santanelli, leer. Bueno, me falta un trocito. T1C24, para ya leer los párrafos 15 y 16. Esto nos lleva a una resignación neurótica. Y es un estado en el cual simplemente se incrementa la depresión. Y en el Urtext lo que nos dice que este párrafo se tachó aquí y que finalmente se pone en el capítulo 2, en el punto A16. Muy bien, pues adelante, Santanelli, cuando quieras. Bueno, like all of these fallacies, bueno, ¿leo solo en español? Sí. Oh, no, hoy es el compendio. Yo he estado leyendo, sí. no me he dado cuenta, disculpa, pero es así. Sí, primero en inglés. Like all of these fallacies, type 4 contains a denial mechanism. Como todas estas falacias, la del tipo 4 contiene un mecanismo de negación which swings into operation as the fear increases, que entra en operación cuando el miedo, a medida que el miedo se incrementa, thus cancelling out the error temporarily but seriously impairing efficiency, y cancelando así el error temporalmente, pero perjudicando seriamente la eficiencia. For example, one person might claim she cannot read, while another might claim he cannot speak. Por ejemplo, una persona puede afirmar que mientras que otra puede afirmar que no puede hablar. Y hay una nota acá, dice la nota 12, esto originalmente se refería a la fobia de Helen al leer y la fobia de Bill a hablar en público. Párrafo 16. Nótese que la depresión es
know that the pressure here is a real risk, for a child of God should never use his efficiency in any way. Nótese que la depresión es un riesgo real aquí, porque un hijo de Dios nunca debería reducir su eficiencia de ninguna manera. The depression comes from a peculiar pseudo-solution which reads: la depresión surge de una pseudo-solución peculiar que dice así: child of God is efficient, I am not efficient, therefore I am not a child of God. Un hijo de Dios es eficiente, yo no soy eficiente, tanto yo no soy un hijo de Dios. Y la nota 13 que dice: esta es una pseudo-solución porque resuelve el conflicto psíquico entre ser ineficiente y ser un hijo de Dios, negando el último, el de ser un hijo de Dios. Y this leads to neurotic resignation, and this is a state which merely increases the depression. Esto lleva a una renuncia neurótica y este es un estado que lo único que hace es aumentar la depresión. Eso es. Gracias. Recordamos la idea de que antiguamente, hola Santa María Luisa, antiguamente, antes de que existiera tal cosa como el DSM-5, que es un listado de ilusorias enfermedades psiquiátricas, mentales, pues había como dos grandes categorías, la neurosis y la psicosis. Entonces, digamos que la psicosis era cuando ya habría un grado de desconexión de la realidad aparente, pues muy elevado. Enfermedades tales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar de hoy en día, pues eran en ese momento considerado psicótico, pero estaban todos en el mismo paquete. No se habían hecho tantas categorías como ahora. A medida que avanzamos, vamos haciendo cada vez más categorías, ¿verdad? Cuando avanzamos para el ego. Para el ego avanzar es complicarlo todo más. Convertirlo en trocitos más pequeñitos para que parezca que sabemos más, ¿no? Antes decíamos que la unidad mínima de la materia era el átomo, ¿no? Y luego ya introducimos las partículas subatómicas. Y bueno, pues ahí ya, ahora que si la teoría de las cuerdas, que si, bueno, pues esos líos en los que nos metemos, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos entonces en el T1C25. Esta parte lo veremos que cuando empezamos ahora con el capítulo 2, T1C25 corresponde al mismo punto que en el capítulo 2 pone T2A16. Ajá. Entonces, si queréis anotarlo para los que lo estáis siguiendo, T1C25 es igual a T2A16. Porque, como decía antes, lo que va a hacer Jesús es contarnos luego más adelante que hay una parte que se refiere a la separación y la expiación, los orígenes de la separación. La separación es una forma de querer quedarnos con el conocimiento solo para nosotros, que es lo mismo que decir de querer quedarnos el reino solo para nosotros. Entonces nos dará eso como un ejemplo, aunque ahora sigue de esta manera, T1C25. Y nos dice: the corresponding denial mechanism for one, que sería el cuerpo, the body, is the sense of physical inability or impotence.
el correspondiente mecanismo de negación para el cuerpo. Ahora estamos viendo los mecanismos de negación. Esto es interesante porque lo que estamos haciendo es negar la falacia de posesión. Como si no fuera esto lo que estamos queriendo hacer. Y entonces, ¿qué tiene como resultado negar este mecanismo? Este mecanismo de negación tiene como resultado, cuando negamos que estemos queriendo poseer o ser poseídos por cuerpos, ¿en qué deriva cuando lo negamos que esto sea así? Pues deriva en un sentido de inhabilidad física. Nos sentimos incapaces físicamente o impotentes. El mecanismo de negación para las cosas normalmente tiene como lugar the denial mechanism for two things is often bankruptcy. El mecanismo de negación para las cosas tiene como consecuencia normalmente la bancarrota. Collectors of things often drive themselves well beyond their financial means in an attempt to force this continuance. Los que coleccionan cosas normalmente se llevan a sí mismos mucho más allá de sus capacidades financieras en un intento de forzar la discontinuidad, de hacernos parecer que no estamos siendo provistos. Nosotros tenemos la fuente de la provisión de una forma continua, pero pareciera que nos ponemos en una situación por la cual compramos y compramos, coleccionamos muchas cosas, ¿no? Para así, por ese afán de obtener, ¿no? Y no me pasa nada, pero en el fondo lo que quiero es caer en que no estoy siendo provisto, para mostrar a Dios, mira, no me provees, mira que no tengo todo lo que necesito, ¿no? If this idea of cessation cannot be tolerated, a strange compromise involving both insatiable possessiveness and insatiable throwing away bankruptcy may result. Si esta idea de cesar, de parar con la provisión no puede ser tolerada, un extraño compromiso con ambos, la posesión insaciable y el tirar el dinero, por decirlo de alguna manera, las cosas, puede traer como resultado la bancarrota. La ruina. Un ejemplo, an example is the inveterate or compulsive gambler. Un ejemplo de ello es el jugador inveterado o compulsivo, particularly the horse racing addict, particularmente el jugador adicto a las carreras de caballos. Here, the conflicted drive is displaced both from people and things. Aquí, el impulso conflictivo se desplaza tanto de las personas como de las cosas and is invested in animals, y se invierte en los animales. The implied derogation of people is the cause of the extreme superstition of the horse racing addict. El rechazo implícito de las personas es la causa de la superstición subyacente extrema del adicto a las carreras de caballos.
estaríamos hasta ahí, el 18. Santanelli. O leo un poquito más, que está también dentro del 18. Sí, la línea 17 nos habla también del alcohólico. The alcoholic is in a similar position. El alcohólico está en una posición similar. Except that his hostility is more inward than outward directed. Excepto en que su hostilidad está más dirigida hacia adentro que hacia afuera. Hasta ahí, ¿no? Bueno, hay un párrafo más, me parece, que ya en el texto vendría... San Robert Perry lo ha puesto en el párrafo 18, pero en el texto vendría en el capítulo 2. Ahí también tiene una nota de pie de página, ¿cierto? La 208 y otra 209. Sí. Sí, gracias Santa María Luisa. Sería estábamos en la línea 15, en la línea 13 se añade la palabra subrayando esta extrema superstición, como una superstición extrema, ¿no? Que queda subrayada. En las carreras de caballos. Sería subyacente, underlying, subyacente, ¿no? Sí. Quedaría el rechazo implícito de las personas es la causa de la subyacente, lo que han añadido es la subyacente superstición extrema del adicto a las carreras de caballos. Que en las notas no aparecía la palabra subyacente. Igualmente creo que lo leí así en un principio con la palabra subyacente ya puesta. Y luego en la 209, la llamada 209, aquí ya nos dice que este párrafo corresponde también, lo mismo que hemos dicho que el otro, lo hemos dicho del anterior, del T1C25, pues este último párrafo, el del alcohólico, corresponde al párrafo T2A17. Se está refiriendo a eso, a cómo se recoloca luego en el capítulo 2. Eso es. Vale, y hay un último párrafito que San Robert Perry lo incluye ahí, que sería el T2A18. T2A18. Un segundito, por favor. También dice que las divisiones en este capítulo están derivadas de la versión de Hewlin Cave. Ajá. En la nota 209. Que las divisiones en este capítulo se han derivado de la versión Hewlin Cave. Dice que para propósitos de referencia y particularmente en este segmento no corresponden con las versiones de la nota, me imagino, debido a que se ha resecuenciado el material cuando se editó. Y el capítulo 2 en verdad empieza con material que no está presente en las notas. En la página 62 de Lourdes. Sí, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, el T2A18, para terminar como lo ha puesto aquí San Robert Perry, sería la última parte,
las defensas defense aimed at protecting or retaining error are particularly hard to undo. Página 12 del segundo capítulo, estamos en la página 11 de 2 a 18 y pasamos a la página 12. Because they introduce second order misperception which obscure the underlying errors still further. Las defensas que tienen como objetivo proteger o retener el error son particularmente difíciles de deshacer porque introducen un segundo orden de percepción equivocada, lo que oscurece el subyacente error haciéndolo más preeminente o que continúe. Muy bien, pues entonces ahora Santanelli nos lee el párrafo 18. Gracias. Ahí vamos. Párrafo 18. An example is the inveterate or compulsive gambler, particularly the horse racing addict. Un ejemplo es el apostador compulsivo o empedernido, particularmente el adicto a las carreras de caballos. Here the conflicted drive is displaced both from people and things and is invested in animals. Aquí el impulso compulsivo se desplaza de las personas y las cosas y se deposita en animales. The implied derivation of people is the cause of the underlying extreme superstition of the horse racing addict. La degradación implicada de las personas es la causa de la superstición extrema subyacente en el adicto a las carreras de caballos. Aquí hay una nota, la 14. Dice, in other words, the racing addicts focus on horses are rude denigration of people. En otras palabras, el enfoque del adicto a las carreras de caballos, el enfoque en los caballos, está enraizado en la degradación de las personas. Having denigrated others, he now apparently believes that there are forces out there that will denigrate him. Habiendo dejado a otros, aparentemente Laura cree que hay fuerzas afuera que lo van a denigrar a él. Forces that must be magically controlled through superstitious means. Fuerzas que tienen que ser controladas mágicamente a través de medios de superstición. The alcoholic is in a similar position. El alcohólico está en una posición similar, except that his hostility is more inward than outward directed. Con la excepción de que su hostilidad se dirige más hacia adentro que hacia afuera. Y tenemos otra nota, la 15. In other words, whereas the horse racing addict denigrates other people, the alcoholic denigrates himself. En otras palabras, mientras que el adicto a las carreras de caballos denigra a otras personas, el alcohólico se denigra a sí mismo. Defenses aimed at protecting or retaining error are particularly hard to undo. Las defensas orientadas a la protección o a la retención del error son particularmente difíciles de deshacer because they introduce second-order misperceptions which obscure the underlying error still further.
Porque ellas introducen las percepciones falsas de segundo orden, cuales ocultan los errores subyacentes todavía más. Y tenemos otra notita, la 16. This seems to refer particularly to the strange compromises that arise when you cannot tolerate the cessation of the error and so pour energy into both continuing and forcing discontinuance as the compulsive gambler does. Esto parece referirse al particularmente extraño compromiso que surge cuando tú no puedes tolerar el cese del error y por lo tanto pones energía tanto en continuar forzando la discontinuidad como lo hace el apostador compulsivo, así como lo hace el apostador continuo. Muy bien. Pues ahora lo que correspondería, si seguimos con, digamos, la continuidad de lo que ya hemos comenzado, sería seguir con el T2 a 19, para que, digamos, que todos los mecanismos de defensa queden explicitados, aunque en las notas, como la primera parte no viene, el capítulo 2, insert for page 61, nos dice el T2A1, this section is inserted here because it deals with a more fundamental misuse of knowledge. Entonces, si os parece, quizás, a ver, Espíritu Santo. Podríamos ir con las notas, como lo que vamos a ver ahora, que es la primera parte del capítulo 2, tiene que ver con el mal uso de la posesión del conocimiento, aunque luego se repitan unas partes, porque luego, si seguimos este orden, pues vamos a repetir el T2 a 16, el 17 y el 18 y continuaríamos por ahí. Pero nos resulta incluso mejor repetir, ¿verdad? Y así nos aclaramos, para no irnos muy lejos del conocimiento y ver que esto se ha insertado aquí porque es un mal uso del conocimiento. This section is inserted here because it deals with a more fundamental misuse of knowledge, referred to in the Bible as the cause of the fall, referido a ello en la Biblia como la causa de la separación, or separation, como la causa de la caída o de la separación. There are several introductory remarks which are intended to make this explanation less fear-provoking. Hay varios puntos introductorios que lo que pretenden hacer es hacer esta explicación como que sea menos provocadora de miedo. La primera, the first is a couplet which I drew to your. La primera es un, a ver, un segundito. Couplet es un dueto. Pareado. Pareado, ¿no? Es un pareado. ¿Será como un par? Sí, pareado. Es un tipo de rima, ¿no? Un pareado. Una pareja. En castellano pareciera que se llama pareado. Sin pensarlo he hecho un pareado.
sin haberlo planeado, he hecho un pareado. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, lo primero que hago es llamar tu atención sobre este pareado del sueño de una noche, de un fragmento, de unos fragmentos de El sueño de una noche de verano, que dice así: during the fragments of a Midsummer Night's Dream, which you heard last night, que escuchaste la noche pasada, y que dicen: be as thou wast wont to be, see as thou wast wont to see. Esto es inglés antiguo y se podría traducir como sé como solías ser y mira o ve como solías ver. Es ve, ¿verdad? It is noteworthy that these words are said by Oberon in releasing Titania from her own errors. Es notable tener en cuenta que estas palabras fueron dichas por Oberon al liberar a Titania de sus propios errores, both of being and perceiving, errores ambos de ser y de percibir. These were the words which re-established her true identity as well as her true abilities and judgment. Estas fueron palabras las cuales restablecieron su verdadera identidad, tanto como sus verdaderas habilidades de juicio. The similarity here is obvious. La similaridad here, la similitud aquí, con lo que supone la liberación, es obvia. Si nos liberamos de lo que creemos ser erróneamente, volveremos a ser lo que realmente somos, ¿no? Es lo que soy al liberar lo que es la percepción, ¿no? Cuando te veas como realmente eres. Vuelve a ser como eras, porque eso era la forma correcta de ser, y deja de verte como te ves ahora, vuelve a verte como te veías antes, porque eso era lo correcto. Jesús le está hablando, ¿no?, de la similaridad que hay, de la similitud que hay en cuanto a la obra de Shakespeare en este pareado con respecto a cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Puedo hacer una pequeña mención al sueño de una noche de verano. A Midnight Summer Night Dream es una comedia de William Shakespeare escrita alrededor de 1595. Narra los hechos que suceden durante el casamiento de Teseo, duque de Atenas, con Hipólita, reina de las Amazonas. Incluye las aventuras de 4 amantes atenienses y un grupo de 6 actores aficionados que son controlados por las hadas que habitan en el bosque donde transcurre la mayor parte de la obra. La pieza es una de las más populares de Shakespeare. Y podemos decir, seguimos un poquito más, no, ya esto viene también aquí a colación. Titania era la reina de las hadas y que había estado bajo la influencia de una flor mágica que hacía que uno se enamorara de la primera criatura viviente que veía. Como resultado de ello se había enamorado del tonto Bottom, que actualmente tiene la cabeza de un burro. Oberon, el rey de las hadas, duerme a Titania y luego la libera del hechizo de la flor y la despierta con las palabras citadas anteriormente, restaurando así también el amor entre los dos. O sea que por el hechizo Titania se había enamorado de un
de un tonto con cabeza de burro y la despierta, ¿no? La duerme primero para luego despertarla ya fuera del hechizo y que los dos reconozcan su amor. Sería el equivalente del Hijo de Dios que vuelve a amar al Padre, ¿no? Que se da cuenta de su eterno amor por el Padre. Muy bien. Esta parte también está en San Robert Perry, pero nos tenemos que ir a la página 63. The cause of separation, la causa de la separación. ¿Qué sería? Listo. Entonces, epígrafe 2, the cause of the separation. This section deals with a more fundamental misuse of knowledge. Esta sección trata con un uso erróneo más fundamental del conocimiento, referred to in the Bible as the cause of the fall or separation, al que se refieren en la Biblia como la causa de la caída, la separación. Y hay una notita, la 27. This refers to eating the forbidden fruit of the tree of knowledge of good and evil. 6:2-9. Este se refiere a comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si queréis hacemos una breve mención a ello por si acaso alguien no conociera un poquito de qué va, ¿no? La idea es que pues pareciera que Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿no? Con Dios y eran sus hijos, ¿no? Y eran libres de comer lo que quisieran, de hacer lo que quisieran, menos de comer del árbol del conocimiento. O sea, lo único que Dios les dijo que no podían hacer era precisamente eso, ¿no? Comer del árbol de conocimiento. No podéis comer lo que queráis, estáis en el paraíso, tenéis de todo, podéis hacer lo que queráis, sois libres de hacer lo que queráis, menos probar la fruta de este árbol que está prohibido. Y entonces pareció llegar la serpientita. Oye, Eva, ñam, 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 ñam. Mira, mira qué fruta tan interesante, mira qué suculenta, mira qué sabrosa. Entonces pareció que Eva, ¿no?, cayó en la trampa, cogió la fruta, probó y se la dio a probar a San Adán, ¿no? Y hétenos aquí. Porque a raíz de ahí, papá Dios se volvió iracundo y dijo: ¡ah! Lo único que les dije que no podían hacer, lo han hecho. Y nos dio una patadita y nos dijo: ¡hala! ¡Pa' fuera! ¡Fuera del paraíso! ¿Verdad? Así pareció surgir el mundo de la separación. Entonces ahora estamos separados de Dios, estamos en un infierno. Los sabernos por culpa de Dios. Que papá es muy malo. Sí, Santa Nelly. Y de Eva. Claro, por Dios, aquí la mujer, la tentadora, ¿no? Porque Adán estaba... Adán ni se le hubiera ocurrido, mamá. Adán, vamos, el bueno de Adán, la mala de Eva. La dualidad siempre presente en todas partes, ¿no? El bueno de Adán, la pérfida, maliciosa, maligna, tentadora de Eva. Entre más lo miramos, más gracioso parece. ¿Y cómo nos pudimos creer esto? ¿Cómo nos lo pudimos contar, no? Porque anda que no somos ocurrentes, ¿no? Sí. Ahí nos dice Jesús: sois capaces de mucho ingenio. Sí. Os contáis unas historias. Desde luego que no hay Dios que se las crea. Dios no se las cree, claro. Pero nosotros nos las hemos contado así repetidamente
poniéndole más o menos aderezo en una parte de la historia que en otra, más o menos énfasis, pero ahí estábamos creyéndonoslo todo, ¿verdad? Pues muy bien, muchas gracias. Nos inventamos todo el cuentito y no lo creímos nosotros mismos. Nos quedamos tan anchos. There are several introductory remarks which are intended to make this explanation less fear-provoking. Hay varias anotaciones introductorias que tienen la intención de hacer que estas explicaciones provoquen menos miedo. First, I draw your attention to a couplet from Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. Primero te voy a pedir que dirijas tu atención a una copla, diríamos aquí, de Shakespeare, del sueño de una noche de verano de Shakespeare. Be as thou wast wont to be, see as thou wast wont to see. Sé como tú eras antes y ve como tú veías antes. Sí, solías ver. Sé como solías ser. Ve como tú solías ser y sé como tú y ve como tú solías ver. Ah, qué bonito. Y la nota 28 dice, und means accustomed, used to, in the habit of. Ah, sí, o sea, sí, ve como tú solías ver. Yeah. These words were said by Oberon in releasing Titania from her own errors, both of being and perceiving. Estas palabras fueron dichas por Oberon al liberar a Titania de sus propios errores, tanto como de ser como de percibir. These were the words which reestablished her true identity as well as her true abilities and judgment. Esas fueron las palabras que restablecieron su verdadera identidad, así como sus verdaderas habilidades y juicio. Y hay otra notita, la 29. Titania, Queen of the Fairies, has been under the influence of a magical flower that causes one to fall in love with the fairy creature one sees. Titania, la reina de las hadas, estaba bajo la influencia de una mágica que hace que uno se enamore de la primera criatura viviente que uno ve. As a result, she has fallen in love with the foolish button. Como resultado de esto, ella se había enamorado del tonto Bottom, who currently has the head of a donkey, que en realidad tenía la cabeza de un burro, tenía cabeza de burro. Oberon, king of the fairies, puts Titania to sleep and then releases her from the flower's spell and awaken her with the words quote above, thus also restoring the love between them. Oberon, el de las hadas, puso a dormir a Titania y la liberó del hechizo de las flores y la despertó con las palabras que se citan arriba, y por lo tanto restauró el amor entre ellos. Wow, ella era la novia del rey y resultó de novia del burro por el hechizo de las flores. Bueno, era incluso ya reina, ¿no? O sea, era su aparente esposa.
esposa del rey. Su esposa. Y mediante el hechizo de las flores, pues se creyó que estaba enamorada del burro, ¿no? Sí, yo recuerdo haber leído El sueño en la noche de verano. The similarity to your release is obvious. La similaridad con tu liberación es obvia. Con nuestra liberación, ¿verdad? Porque todo lo que Jesús le dice a Santa Helen es para todos nosotros, ¿no? Así, la similaridad con vuestra liberación es obvia. Yo siempre echo de menos que el español no nos haya quedado aquí completo, porque nosotros perdimos el vuestros y vosotros. En Latinoamérica no lo usamos, es que ustedes no suena tan bonito. Aparentemente. Yo era profesora de lingüística y solía hablarle a mis estudiantes así en vosotros y ellos se les hacía raro. Yo no, es que no deberíamos haber perdido eso. Y a mí me gustaba hablarles así, a vosotros. Pues a mí Ahora quiero que hagáis el siguiente ejercicio. Pero luego se acostumbraban a que yo les hablara así. Claro, pues fíjate, a mí lo que me viene es que quizás sería por el tema del respeto que había que mostrarle a los que venían de España, ¿no? Que parecían ser los conquistadores, y entonces siempre ustedes, en vez del tú, que es el directo, ¿no? Que ofrece la aparente familiaridad, ¿no? Como pareciera que los españoles nos impusimos ilusoriamente a nosotros mismos, pero en Sudamérica, ¿no? Pues parecía que había que, ¿no?, mostrar ese respeto por los ilusores españoles que creían ser los conquistadores en ese momento, ¿no? Y de ahí el usted. Sí. Muy bien, pues vamos al T2A2, donde Jesús nos dice, there are also some definitions, hay también algunas definiciones, which I ask you to take from the dictionary, las cuales te pido que cojas del diccionario, which will also be helpful, que serán también útiles. Their somewhat unusual nature is due to the fact that they are not first definitions in their chronological appearance. Su, de alguna manera, naturaleza inusual es debida al hecho de que no son primeras definiciones en su aparición cronológica. Nevertheless, the fact that each of them does appear in the dictionary should be reassuring. Sin importarnos esto, el hecho de que cada una de ellas aparezca en el diccionario debería ser tranquilizador. Y las definiciones son project, verb, proyectar como verbo, to extend forward or out, extender fuera, hacia afuera o fuera. Project, noun, proyectar como nombre, a plan in the mind, un plan en la mente. World, mundo, a natural grand division, una gran división natural. Note that you originally wrote word instead of world. Ten en cuenta que primero, originariamente, escribiste la palabra en lugar de la palabra mundo. Sí, hasta ahí, ¿no? Entonces ahora el párrafo 3 de San Robert Perry. El párrafo, aquí está el párrafo 2. Ah, sí, perdón, el párrafo 2, gracias.
There are also some dictionary definitions which will be helpful. Para la atención como Jesús le ponía a Helen a trabajar con el diccionario, ¿eh? Sí, sí, es que ver a mí me viene muy a menudo también hacer lo mismo, ver, porque tenemos que tener en cuenta que todo esto son acuerdos que hacemos nosotros de autoengañarnos, ¿no? Y nos engañamos, nos acordamos en engañarnos de una manera determinada, o sea, son mentiras que nos contamos y las expresamos en el diccionario. Mira, que esto es así. Todo mentira, claro, porque es falso, pero nos lo decimos de esa manera. Y son mentiras que arrastramos de el origen etimológico de las palabras, lo vamos arrastrando desde los ilusorios orígenes del tiempo, ¿no? Entonces, pues es útil ver de dónde vienen unas mentiras, porque a veces las palabras se entienden muy bien cuando se desglosan, cuando se ve su origen, de dónde viene esta palabra. Dices, ah, mira, ya me mentía de esta manera en aquel momento. Antes me engañaba yo así ya, ¿verdad? Y encima nosotros tenemos a la Real Academia y... Ahí como... Sí. El otro día personas de hablantes de inglés y ellos, bueno, me decían que ellos tenían más libertad, que en cambio nosotros no, la Real Academia dice esto. Oh. A mí, pero bueno, yo como la profesora de gramática y esto, pues a mí, yo la defiendo, porque yo digo, si no, pues tendríamos un caos, al menos tenemos un orden ahí. ¿Cierto? Sí, lo bueno es que ahora... Eso ayuda. Claro, en cierto sentido, totalmente de acuerdo. Y la buena noticia ahora también es que como es inventado, pues si os viene bien inventaros alguna palabra, por favor no dudéis en hacerlo. Será inspirado seguramente por Jesús, porque como ya no nos gobiernan otras leyes que las de Dios, pues mira qué buena noticia, ¿no? Donde antes no podíamos hacer ciertas cosas porque era punitivo por la sociedad, pues sabemos que la sociedad está aparentemente todavía mayormente gobernada por el ego, por lo tanto, pues no va a pasar nada por transgredir lo que para el ego serían ciertas normas cuando sea útil, cuando nos lo diga Jesús, ¿verdad? Muy bien. Pues sí. Hay también algunas definiciones del diccionario que serían muy útiles. Their somewhat unusual nature is due to the fact that they are not usually the first definitions listed. Su naturaleza un tanto inusual se debe al hecho de que ellas realmente no son las primeras definiciones que aparecen en la lista. Nevertheless, the fact that each of them does appear in the dictionary should be reassuring. Sin embargo, el hecho de que cada una de ellas aparezca en el diccionario debería ser una garantía. Y aquí tiene las palabras project como verbo, project verb, es como en la definición de to extend forward or out, extender afuera o hacia afuera. Y aquí tiene la notita 30. In this section, entre paréntesis, to project, en esta sección, proyección o proyectar stands for the mind's basic dynamic of expressing outwardly what is within. En esta sección, proyección o proyectar, significa la expresión stand for the mind basic dynamic of expression. Representa la dinámica. Quiere decir la expresión dinámica básica de la mente. Sí, de expresar lo que está dentro de la mente, expresarlo hacia afuera. La dinámica básica de la mente, de expresar externamente lo que está adentro, ¿no?
Ya, sí. Que normalmente actuamos así, ¿no? Esa es nuestra manera básica de deshacernos de lo que no nos gusta pensar que seamos nosotros, lo desechamos mediante la proyección. Sí. Proyección como verbo, proyectar. Sí. Y aquí sigue diciendo, this means that, unlike the later course, projection here is an umbrella concept under which is included both projection, later called extension, and false projection, later simply called projection. Sí, esto significa aquí que a diferencia de como se dice más tarde en el curso, la proyección aquí es como un concepto de paraguas bajo el cual se incluye tanto la proyección, que más tarde se llamará extensión, que es la del espíritu, y la falsa proyección, que más tarde será simplemente llamada proyección. Ajá. Y luego tiene la otra definición de project como project as a noun, project como un proyecto, como un sustantivo. Y la definición sería a plan in the mind, un plan en la mente. Y aquí tiene la 31, una notita explicando. Project as a noun is not explicitly referred to in the discussion that follow. Proyecto como un sustantivo no está explícitamente explicado en la discusión que sigue. ¿No está explícitamente mencionado? Sí. En la discusión que sigue. It is, however, closely related to project as a verb in that both involve a mental throwing forward. Sin embargo, está estrechamente relacionado a proyecto como un verbo en que involucra tanto mentalmente echar algo hacia afuera, tirar algo o expulsar algo hacia afuera. The word comes from the Latin proicere, to throw, proicere, to forward. La palabra viene del latín proicere, que significa expulsar. Hacia adelante. Project is a case of... ¿Sí? Lanzar hacia adelante, ¿no? Lanzar hacia adelante. To throw forward. Así. The word comes from a project is a case of throwing forward into the future. Un proyecto es como un estuche de tirar hacia afuera, hacia el futuro. One's desire in the form of a plan undertaking designed to achieve something that will fulfill that desire. Un proyecto es como algo de echar hacia, o de proyectar hacia afuera, hacia el futuro, el propio deseo en la forma de... ¿Qué es esto? El propio deseo, el deseo de uno en la forma... el deseo de uno en la forma de un plan que sea... emprender, ya. De un emprendimiento planificado. De un emprendimiento planificado designado para alcanzar algo que va a completar ese deseo. Sí. Entonces esa sería un proyecto. Estamos planeando, deseamos algo y entonces hacemos un plan hacia el futuro pues sí, todos los planes son para el futuro, ¿no? Para lograr esa cosa que deseamos.
In this sense, then, we might be able to speak of God's creation on the sun. En este sentido, entonces, nosotros seremos capaces de hablar de la creación. De hablar de la creación de Dios del Hijo. The main projection discussed in this section. La principal proyección de la que se habla en esta sección has been project as well as a projection. Como que es un proyecto así como una proyección. Sí, ya me lié. Un proyecto de Dios, o sea, el proyecto de Dios somos nosotros. ¿Mm? Sí. Dios nos piensa y nos extiende. O sea que somos pues las dos cosas, como un proyecto, así como una proyección. Realmente Dios piensa a su Hijo y lo extiende. Lo piensa, tiene el proyecto de su Hijo y lo da. Y así es como se crea, ¿no? Dios crea lo que piensa, lo comparte. Lo proyecta como proyecto en su mente y lo comparte, lo da, lo expulsa. Pero sin que salga fuera, porque la diferencia entre la proyección realmente y la extensión es que la extensión es un extenderse sin perder nada. Porque con la proyección hemos creído poder abandonar nuestra fuente, que esa ha sido nuestra locura, ¿no? En el momento en que salimos, nos proyectamos de la casa del Padre, eso es lo que nos dijimos, ¿verdad? Somos un pensamiento. En la extensión yo me incluyo. Claro, siempre me quedo dentro del Padre. O sea, la embarazada nunca echaría fuera al niño. Sería una eterna embarazada. Es que esa es la idea. Tú fíjate para qué entonces de los cuerpos, porque eso sería la cuestión. Con el cuerpo yo me separo, fíjate que se corta el cordón umbilical, ¿no? La embarazada tendría al niño dentro, el niño crecería dentro de la embarazada y el niño que crecería tendría otro niño. Eso es lo que... Así es Dios, ¿no? Y la creación se extiende continuamente, pero sin que nadie pierda nada, porque siempre permaneces en la casa del Padre. Fijaos los problemas que tenemos aquí con lo de irnos de la casa del Padre, ¿no? Unos niños que no se quieren ir o que se quieren ir corriendo, unos padres que no quieren que sus hijos se vayan o que quieren que se vayan lo antes posible, pero siempre con conflicto. Si no te pudieras ir, mira qué bien, qué conflicto iba a haber. Si yo estoy siempre en casa y no me puedo ir de casa porque solo va a haber una casa, que es mi padre, ¿a dónde me voy a creer yo que voy? ¿Qué familia independiente de la de mi padre voy a formar? No, esta es mi familia. Tú ya no eres mi familia fundamental, la principal no. Yo he sido tu hijo, pero ahora yo corto mi cordón contigo, ¿no? Y ahora yo creo mi propia familia. Fijaos en la locura, ¿no? Por eso la familia, aunque parece como la continuidad de la especie y que es bueno para la especie humana, ya. La familia es el rompo con papá. Rompo con los padres, rompo con el nido. Me voy a formar mi propia familia. ¿Eh? Eso, a mi manera. Tarzán ahí, de liana en liana para alejarse lo máximo posible, ¿no? Algunos queriendo vivir cerca de los papás, otros poniendo kilómetros de distancia, cambiando de país. No te quiero volver a ver, ¿no? Cuando el papá se porta bien, pues queremos vivir cerca porque el papá y la mamá nos cuidan. Cuando nos falta a nosotros provisiones, pues los papás nos dan. Vente a comer los domingos. Y yo, sí, que me hacen la comidita, qué bien. O, ¿te has portado mal? Bebés. Claro, los abuelitos, ¿qué papel tienen aparentemente? Babysitters. Cuidan de los bebés, ¿verdad? O si se han portado aparentemente mal, pues listo, rompes con ellos y pones tierra de por medio, ¿no? Te vas a otro país. No quiero volver a ver a ese viejo, a esa vieja que ya son viejos para mí, ya no están a mi nivel. Me trataron mal, pues ahora les doy yo la patada. Una locura. Pero ahora ya no quieren seguir extendiendo, ya no quieren tener hijos. Bueno, algunos, ¿no? Porque otros...
muchos jóvenes que ya no quieren tener hijos. Ya, pero a otros, como te los patrocina el gobierno, a partir del tercero eres familia numerosa y empiezas también a tener prebendas, por lo menos aquí en la Ilusoria España. Claro, como, No, casi no. bueno, aquí es que siempre va a ser dual. En ese sentido, Espíritu Santo, mientras no cambiemos de mentalidad, la ilusión, unos quieren, otros no. Por eso siempre hay que ver las dos caras de la misma moneda, ¿no? En la dualidad. Cuando ya perdonamos, pues realmente lo que va dejando de tener sentido es tener niños, pero porque comprendemos que no necesitamos perpetuar ninguna especie, sino que lo que queremos es despertar lo antes posible y ocuparnos en llevar al mundo la palabra de Dios y no tener otros objetivos que ese, unificar nuestro propósito de todas las aparentes funciones que parecíamos desempeñar en el mundo, los roles, los papeles, ¿no? Diferenciados, diferenciables, pues ahora un solo objetivo, todas nuestras habilidades puestas al servicio de Dios, pues nos ayudan a, ¿verdad?, a salvarnos cuanto antes, despertar. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vamos al T2A3, donde Jesús nos sigue diciendo, we will refer, sí, falta un trozo. Aunque aquí faltó lo del el mundo. World and Natural Grand Division. Perdón. Y tiene el mundo una división grande natural, una gran división natural. Y tiene aquí Robert Perry en la notita 32. Ejemplos de mundo como se define aquí. Examples of world as defined here will be the animal world, the vegetable world, and the mineral world. Los ejemplos de mundo como se definen aquí serían el mundo animal, el mundo vegetal y el mundo mineral. Hence, then, world refers to a domain that is one of the grand divisions of the natural world. En este sentido, entonces, mundo se refiere al reino que es una de las grandes divisiones del mundo natural. A synonym would be kingdom, as in the animal kingdom, the vegetable kingdom, etc. Un sinónimo sería el reino, así como en el reino animal, el reino vegetal, etc. Indeed, as will become clear later, de hecho, como más tarde aclara Jesús, Indeed, as will become clear later, de hecho, como se aclara más tarde, Jesus is using the term world in the sense of a natural grand division to refer to the kingdom of God. De hecho, como se aclara más tarde, Jesús está usando el término mundo en el sentido de una gran división natural para referirse al reino de Dios. Y ahora sí termina mi Robert Perry. San Robert. Claro que sí, muchas gracias. Pues el T2A3, we will refer later to projection as related to both mental illness and mental health. Más adelante nos referiremos a la proyección como relacionada con ambos, la enfermedad mental y la salud mental. It will also be commented on that Lucifer literally projected himself from heaven. También veremos o comentaremos que Lucifer literalmente se proyectó a sí mismo desde el cielo. We also have observed that man can create an empty shell. También hemos observado que el hombre puede crear tanto un armazón vacío, una concha vacía, but cannot create nothing at all. Pero que no puede crear nada en absoluto. No puede no crear nada en absoluto. No puede no crear, ¿no? Nada en absoluto. Es decir, no puede dejar de crear.
puede crear falsamente, pero no puede dejar de crear. Si crea falsamente, crea un armazón vacío. Sí, pero no puede dejar de crear. Y esta página 4, este vacío, this emptiness provides the screen for the misuse of projection. Este vacío provee la pantalla para el mal uso de la proyección. Fijaos cómo nos lo está describiendo Jesús, ¿no? Cuando no creamos como crea Dios en el reino de los cielos, amorosamente, cuando no estamos creando en el reino del conocimiento, cuando queremos crear por nuestra cuenta, como lo que creamos es la nada, algo vacío, eso supone una pantalla para el mal uso de la proyección, para que los pensamientos que tenemos en la mente equivocados, erróneos, los veamos fuera y parezca que ya no están en nuestra mente. O sea, que nos está pintando una sala de cine. Tenemos la pantalla donde está siendo proyectado el mundo que vemos y que nosotros nos creemos como que estamos ahí fuera, como el héroe del sueño, ¿verdad? El protagonista de la peli. Esta es mi vida, ¿verdad? Así es. Esto ya sí que corresponde, si quieres empezar a leer Santa María Luisa, el epígrafe 1, capítulo 2, la separación y la expiación, los orígenes de la separación. Para que veamos un poquito de lo que está hablando Jesús ya. ¿Quieres hablar con uno completo? Aunque hay menciones ligeras, pero sí, ya hemos hablado de algunas cosas, de lo que aquí está diciéndose. Sí, bueno, los orígenes de la separación. La capacidad de extender es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo, a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino que fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti. Debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, ya que es inherente a lo que Él es, pero puede usarla de forma inadecuada al proyectar. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar, crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas, en lugar de con la verdad. Este proceso comprende los siguientes pasos. Esos no los vamos a leer ahora, era solo para encuadrar un poquito, pero gracias porque volveremos a ello un poco más adelante, pero para que veáis que estamos ya hablando de todo este tema de la proyección, de cómo Dios se extiende dándose a sí mismo y que el uso inadecuado de la mente, de la extensión, es la proyección, que es lo que dio lugar al mundo, ¿vale? Y Santanelli, pues si nos quieres leer el tercero y si queréis lo dejamos ya ahí por hoy. We will refer later. El micrófono está apagado aparentemente. Gracias. We will refer later to projection as related to both mental illness and mental health. Nos referiremos más tarde a la proyección como que se refiere tanto a la enfermedad mental, mental illness and mental health, y como a la salud mental. Y tiene una notita, la 33, ver texto 2, epígrafe 3, párrafo 11, y texto 2, pero eso es de él, ¿no? Sí, lo que hacemos, si os parece bien, si nos da tiempo de hoy a mañana, buscamos las referencias e intentamos equipararlas
y empezamos desde aquí, listo. mañana, ¿vale? Okay. It has also been commented on that Lucifer literally projected himself from heaven. También hemos comentado que Lucifer literalmente se proyectó a sí mismo desde el cielo. Y tiene la notita 34. Sí, eso ya lo vimos. T1 3525. We also have observed that you can make an empty shell but cannot make nada at all. También hemos observado que tú puedes fabricar un caparazón vacío, pero que no puedes no fabricar nada en absoluto. Y la 35. T14832. You can make an empty shell, see previous reference, but do not make nothing at all. Tú puedes hacer un armazón vacío, ver referencia previa, pero tú no puedes no hacer nada en absoluto. These sentences provide the screen for the misuse of projection. Esta vacuidad provee la pantalla para el uso errado de la proyección. Mal uso de la proyección. Sí. Eso es. Muy bien. Este vacío provee la pantalla para el mal uso de la proyección. Eso es. Sí. Muy bien. Bueno, pues si os parece bien lo dejamos aquí y seguimos mañanita. Muchas gracias por todos. Muchas gracias. Recordaros que a las 6 vamos a estar en una conexión con San Miguel. Hoy estaremos viendo el que estamos siempre siendo provistos por Dios. Y bueno, pues eso, los que queráis, estaremos por Facebook compartiendo esta idea. ¿Cómo estamos? ¿Dentro de cuántas horas? Pues son las 4 menos 25 en hora y media aproximadamente. 5, 6. Sí. ¿Vale? Muchas gracias. Feliz tarde ilusoria a todos. Gracias infinitas. Igualmente. Seguimos Por toda la estudiando. comprensión. Igualmente. Gracias por la ayuda de todas partes. De Y todos. ya los vamos en el capítulo 2. Hemos empezado el capítulo 2. Bien. Y cada vez iremos. Hemos leído y ya hemos leído enero, febrero, marzo. 3 veces el texto. Vamos a leer por el cuarto. Si alguien me hubiera dicho que iba a leer el texto 3 veces en un año. Wow. Y ya vas a leerlo 12, si Dios quiere. O sea que imagínate. 12. Wow. Y además doble. Bueno, tú lo estás leyendo 24, ¿no? ¿O sigues leyendo por la mañana y después? ¿Sí? O sea que fíjate. Sí, lo leo y luego lo escucho. 2 veces, fíjate. Wow. Qué maravilla. 24 lo voy a... ¡Wow! Sí. Santanelli va por delante de todos, aparentemente. Yo no conozco a nadie todavía. A mí me viene mucho la idea que tú practicas ya de leerlo 2 veces al día, ¿eh? Pero todavía no me he podido aparentemente organizar para hacerlo, pero parece que es lo ideal, ¿eh? O sea, Y eso que al comienzo estaba intentando leerlo también en inglés, pero no. Pero luego dije, no, pues como estoy leyendo lo de San Robert Perry en inglés, eso cuenta por el inglés. Pero la idea mía era leerlo en español y y leerlo en inglés. Sí, es que puede ser muy interesante eso también, claro que sí. Pero por ahora lo estoy haciendo yo no voy a pensar, claro, lo estoy haciendo doble, sí. Sí. ¿Y dónde consiguió el libro en inglés? Porque es que yo lo leo rapidito. No, el libro en inglés lo tengo en la Kindle. Sí. ¿Pero cuál Pues quieres? eso, ¿Qué sí. versión quieres en inglés? ¿La versión final? La de la FIT, sí, es la que Lo tengo. puedes pedir por Amazon. Santa María Luisa, si te metes en Amazon, lo pides en inglés. No, ya iba a pedir el de ausencia de felicidad, pero no está, no hay ahorita. Ah, Se ¿no? acabaron. ¿En inglés o en español? En español.
Ah, yo lo estoy Sí buscando en está, inglés. pero casi vale lo mismo. Está agotado ahorita. ¿En Amazon? Sí, ¿Qué va? sí, porque yo compraba ahí unos libros estos días y no estaba. Oh, Bueno, pues si nos enteramos de alguna vía, Unos días se les agotó, pero ya pronto estarán ahí. pues sí, yo seguramente. llamé al Arcano y me dijeron que lo iban a traer. No, acá al fin no me lo trajeron. Mm, Vamos a buscarlo, ya lo encontraremos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias de todo corazón. Bendiciones para todos. Pues, Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.